Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tienen el gusto de presentar a ustedes el Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, el cual, desde sus inicios, ha contado con la presencia de destacados investigadores de la UNAM y especialistas de otras instituciones nacionales y extranjeras, quienes han expresado sus opiniones en torno a la conformación histórica de los espacios, los procesos socioculturales y ambientales de las ciudades y sus centros históricos. Para este año, el eje temático escogido para este seminario es gestión para la conservación y sostenibilidad de los centros históricos. A partir de este tema, se han convocado especialistas en el estudio y análisis de los principales aspectos relacionados con el manejo y gestión de los centros fundacionales y su patrimonio. El día de hoy damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Eric Serna Luna, de la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Coajimalpa, quien nos hablará de su investigación intitulada La participación en el centro histórico, un análisis sobre la gobernanza participativa en el diseño del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México del 2023 al 2028. Muy bien, antes de leer la semblanza curricular del doctor Serna Luna, me permito recordar algunos lineamientos para la sesión. Bueno, para el registro de asistencia de este seminario, en el chat se pondrá una liga en la cual ustedes tendrán que registrarse y así registrar su asistencia. Durante esta sesión, por favor, mantengan apagados sus micrófonos. Les pedimos colaborar para el desarrollo de esta sesión, evitando utilizar lenguaje no apropiado, solicitando y esperando su turno para hablar y respetar la participación de los demás participantes. Al finalizar la participación del doctor Serna, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas. Para tal fin, se destinará algunos minutos, por lo cual les pedimos que sus preguntas sean muy concretas y breves. En la plataforma Zoom existe la opción de levantar la mano. Para ello deben dar clic en el botón que dice, creo que es participantes, en la parte inferior y allí aparece esta opción de levantar la mano. Pero bueno, paso a leer la síntesis curricular del doctor Serna. Eric Serna Luna, doctor y maestro en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Es profesor e investigador de la Licenciatura de Estudios Socioambientales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa. Es presidente y cofundador de la Asociación Civil ASICSO Habitus, AC, subdirector, de Planeación Estratégica en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva del Gobierno de la Ciudad. Sus líneas de investigación son comercio y cultura popular, con con el sesgo de informalidad, sociología urbana en emociones y los sentidos, gobernanza urbana con énfasis en el metro y la concertación política, juventudes e infancias y cultura comunitaria en el espacio público. Participó en la coordinación y elaboración del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico del 2023 al 2028. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, pues una vez más, Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Es una colaboración muy linda la que a lo largo de los años hemos construido y pues sobre todo gracias a todos, a todas, a todes por estar aquí en esta sesión. Vamos a compartir algunas reflexiones sobre justo un ejercicio participativo que comprendió la construcción del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, este que está vigente
Y le comentaba a Álvaro que era como regresar al pasado, fue un gran, ejercicio de revisar todo lo que hicimos en aquel entonces. Álvaro era parte de ese equipo junto con la maestra Mariana Sánchez, y la oportunidad que ahora con la experiencia, con el bagaje teórico, podemos darle a la importancia que tiene la participación ciudadana y sobre todo cómo podemos mejorarla, ¿no? Cómo podemos fortalecerla, principalmente ahora que estamos en un contexto en el cual, debido a que hay varios instrumentos de planeación y de gobierno, el plan de gobierno, el plan de gobierno de las alcaldías, que son provisionales porque no se ha aprobado el Plan General de Desarrollo, que hoy en día está en un proceso de consulta pública. Pues justamente es un tema que está muy en boga, al menos aquí en la política en la Ciudad de México, y que pues es un buen momento para construir bases sólidas sobre las cuales ir fortaleciendo la participación ciudadana en torno a estos ejercicios de planeación y en torno a otros ejercicios de gobierno y de programas de políticas públicas que afectan al bienestar y a los territorios de todos, todas y todos. Y para eso vamos a tomar como ejemplo el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico. Entonces, pues preparé una ponencia, no quiero extenderme demasiado en ella, porque pues justo hablando de participación, quisiera que tuviéramos más tiempo para establecer un diálogo entre las y los asistentes. Y bueno, pues como les comentaba, el título es La participación en el centro, un análisis sobre la gobernanza participativa en el diseño del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico 2023-2028. Y los objetivos muy concretos de esta ponencia es justamente analizar teórica y metodológicamente los ejercicios participativos que son necesarios en la elaboración de los instrumentos de planeación. Me parece que aquí, platicando con Álvaro, la idea es darle una sustancia teórica y también metodológica para que no caigamos en pensar en que estos ejercicios participativos son solo requisitos para aprobar los planes, sino que tienen que ser insumos fundamentales en la construcción de la planeación del territorio y de las políticas del bienestar, ¿no? O cualquier intervención en la vida de las personas, en su vida cotidiana en el territorio. Y para eso, pues vamos a describir el proceso metodológico de las actividades comunitarias que se realizaron en conjunto para la elaboración del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico. Y quisiera destacar de una manera autocrítica y reflexiva los logros y los desafíos que nos planteó este trabajo, y la aprobación del Plan Integral de Manejo, y finalmente cerrar con algunas sugerencias sobre algunas temáticas que considero que se pueden fortalecer de cara a los próximos ejercicios de planeación y también de diseño de políticas públicas, tanto en el centro histórico como en otro tipo de territorios. Em, Desde hace algunos años, como parte del doctorado, diseñé una metodología, como lo comentaba Álvaro, trabajo mucho con etnografía, trabajo mucho con la experiencia urbana, con la experiencia personal, pues, con el cuerpo, a final de cuentas, en el ejercicio etnográfico. Y en este caso, haber estado allí en el centro histórico, participando en la elaboración de estos ejercicios participativos, no pudo haber sido posible si no hubiera tenido otro tipo de roles dentro de mi vida, dentro de mi ejercicio profesional y sobre todo en el ejercicio espacial en el centro histórico. En el centro histórico he trabajado como comerciante popular en vinculación con algunas investigaciones sobre la gobernanza del comercio popular en el metro, pero eso faculta para conocer ciertas formas de habitar el territorio sobre poblaciones que no necesariamente son las más integradas a estos ejercicios políticos, tienen otras formas de expresión de política en territorio, pero es importante
vivir, visibilizar sus vulnerabilidades y también ciertas formas de trabajo político que tienen. Por varios años trabajé como tallerista comunitario, cultural en la colonia Guerrero, en el centro histórico y en otros espacios. Por supuesto, era parte también de mi ejercicio académico reflexionar estas formas de vida, prácticas, y pues había allí un sustrato de ser parte de una organización civil que desde hace muchos años nos hemos encargado de trabajar en espacios vulnerables, con poblaciones prioritarias, tanto en la Merced como en la colonia Guerrero. Y pues por supuesto, ¿no? Soy un visitante más del centro histórico, un habitante de la ciudad. Y esto a mí me parece que da un marco epistemológico para hacer una planeación a flor de pie. Creo que esta epistemología es fundamental en el diseño de la planeación urbana, en el diseño de las políticas públicas, hacer esta intersección, esta multiposicionalidad de nuestras experiencias urbanas, de nuestras experiencias de vida, de nuestros roles en el territorio para darle esa perspectiva que destaque, ¿no? La vida de las personas, su quehacer en el territorio, y no hacer una planeación solo desde cartografías o desde mapas o desde la interpretación de las leyes, sino también pues desde lo que recorremos a través de las calles con nuestros pies, lo que vivimos, lo que vemos, lo que compartimos. Entonces, eso siempre ha estado presente en varios ejercicios de investigación y en este caso, en el ejercicio de la planeación y de la participación en el territorio, pues no es una excepción, ¿no? Esto es lo que les cuento. Antes de llegar al centro histórico a participar de estos diseños metodológicos, pues ya tenía más de 10 años haciendo investigaciones con poblaciones juveniles en San Hipólito, trabajando de forma comunitaria en el Jardín de la Soledad, en la Merced, un trabajo muy lindo, muy fuerte, y posteriormente me trasladé junto con otro equipo de trabajo, junto con la gente de la asociación, a trabajar en Santa María la Redonda, en Colonia Guerrero, ¿no? Ahí permanecimos varios años, hasta hace poco que tuvimos que retirarnos por circunstancias financieras. Es difícil el trabajo comunitario de forma independiente, pero antes de eso fue que estuvimos participando, gracias a la invitación de la maestra Mariana Sánchez, de la propia Jessica Bautista, gente del Programa Universitario de Estudios en la Ciudad, para hacer estos trabajos participativos y sumar esta experiencia comunitaria al diseño de una metodología que pudiera rescatar la voz de las personas, la voz de las comunidades. Y bueno, pues ahí sigo en el centro histórico, trabajando en el Rock Show con otra investigación que tiene que ver con el comercio popular del coleccionismo en ese territorio. Pero bueno, ya en términos teóricos, pues la participación ciudadana desde la aprobación de la Constitución del 2017, el elemento participativo en la aprobación de las leyes, de los instrumentos de planeación es un elemento clave, es un requisito indispensable para la aprobación de estos documentos, de estas políticas, y tiene, digámoslo así, como una parte muy concreta en términos jurídicos a través de la Ley de Participación Ciudadana, que desde el 2019 fue promulgada como marco jurídico aquí en la Ciudad de México. Y como se darán cuenta, la participación ciudadana es un conjunto de actividades por medio de las cuales las personas tienen derechos individuales y colectivos para intervenir en las decisiones públicas, para deliberar, discutir, cooperar con las autoridades y para incidir en la formulación, la ejecución y la evaluación de las políticas y actos de gobierno, donde también aquí entran los instrumentos de planeación, ¿no? Eh, entonces, este tipo de connotaciones jurídicas, de mandatos, van obligando a que se vayan construyendo formas metodológicas para dirigir esa participación ciudadana, primero para incentivarla, para fomentarla, luego para dirigirla y luego para que realmente incida
en el diseño de política pública y de planeación en el territorio. Entonces, a partir de eso, tenemos este trabajo formidable de Nieto y Samuano, que hacen una reflexión teórica sobre otras formas de participación ciudadana que no son solo las que pueden hacerse por canales institucionales, como el voto, como la firma de peticiones, como la intervención con autoridades, sino que también, y aquí es donde vale mucho esta experiencia comunitaria que llevo en mi bagaje, eh, esta otra forma de organización comunitaria que no necesariamente tiene un impacto o no siempre tiene un impacto en la vida política. Hay muchas comunidades en el centro histórico, en sus colonias, en sus espacios, en sus barrios, que se organizan, que tienen juntas, que organizan festividades o que organizan ciertas vigilancias o cierto aseo de las calles, pero no necesariamente están vinculadas o no siempre están vinculadas con las autoridades, ¿no? Entonces, una primera parte, una propuesta teórica va encaminada justo en ver de qué manera se puede construir una retroalimentación entre estas dos formas de participación con el fin de consolidar una participación ciudadana más sólida, eh, más fuerte y que permita que se escuchen todas las voces que habitan el territorio, especialmente territorios tan complejos como el del centro histórico que presentaré en algunas láminas más adelante. Y de este tipo de situaciones, vaya, con la promulgación de leyes, con el incentivo de fortalecer la participación ciudadana de las personas en México, como en otros países de América Latina y del mundo, empieza a surgir en la academia una discusión que tiene que ver con la gobernanza participativa. Entendiendo la idea de gobernanza en un primer momento como justo una forma política en la cual se busca equilibrar las desigualdades o eh, sí, las desigualdades en el acceso a ciertos derechos, al territorio, desigualdades económicas, culturales. Entonces, la gobernanza busca, de algún modo, que se construyan gobiernos, decisiones de gobierno en las cuales haya cierta paridad o cierta escucha de todas las personas que habitan en el territorio, independientemente de su condición socioeconómica o sociocultural. Pero en realidad la gobernanza siempre es una disputa, ¿no? Por ver quién aparece en la arena política, ver quién puede participar y quién no, o qué participación es más valiosa que otra. Sin embargo, es un paradigma muy en boga, muchas discusiones dentro de la idea de la democracia participativa, y justamente es un paradigma que busca reflexionar teórica y metodológicamente sobre las formas en las cuales realmente se da la participación ciudadana y en donde realmente se logran disminuir o no las desigualdades, donde realmente se permite que todas las personas que habitan un territorio o que van a ser objeto de una política pública participen en el diseño, la evaluación y la ejecución de estos programas, de estos planes o de estas políticas. Em, entonces, derivado de eso, en la idea, pues, en el ideal, si esta gobernanza participativa fuera realmente idónea y estuviera equilibrada y nos permitiría tener una comunicación entre las líneas de gobierno, entre las autoridades y entre las comunidades, y hacer una retroalimentación circular, un círculo virtuoso en el cual realmente se recuperan las necesidades de las poblaciones en el territorio, en donde realmente esto influye en la construcción de las políticas, de las grandes narrativas, por ejemplo, no sé, las políticas del bienestar que caracterizan a los gobiernos actuales y que realmente esto ayude en la sinergia con las secretarías y con las dependencias de gobierno. Sin embargo, pues bueno, en la teoría no necesariamente sucede eso. Hay una serie de críticas o de puntos que complican la construcción de este círculo armónico de la gobernanza participativa.
Y Chávez Becker, un investigador mexicano de UAM Xochimilco, los resume de la siguiente manera, ¿no? En primera instancia, hay una imposibilidad práctica de incluir a todas las personas, a todos los agentes, todos los actores que se involucran, ¿no? Dentro de un territorio o tienen un interés público en una política. Y luego también hay una forma en la cual pues las personas tal vez con mayores grados educativos o con mayor cercanía con las fuerzas políticas van participando más que las otras, ¿no? Entonces empieza como a cooptar la voz respecto al diseño de las políticas públicas, de los planes eh, de desarrollo, de planeación o de intervención de los territorios. eh, y luego también está el problema del consenso, porque se parte de condiciones desiguales en términos culturales, en términos de intereses económicos, en términos etarios, en términos de capacidades discursivas o argumentativas. Y entonces esto va construyendo un trilema, ¿no? De cómo construir un consenso a través de una deliberación que sea inclusiva, que escuche a todas las voces y que se construya una racionalidad, digámoslo así, igualitaria, ¿no? Sin querer imponer una visión por encima de la otra. Eh, Esta permanente necesidad también de estar reflexionando, entonces llega un momento en el que también los tiempos no permiten que sea eterna o que no haya un tiempo límite para el debate, para la deliberación. Eh, y en algunas ocasiones, cuando se escucha a todos los grupos, se van construyendo islotes o esto que llaman una balcanización de la arena política, ¿no? Se van construyendo cierto tipo de microagendas dentro de la discusión. Por supuesto, algo muy en boga, aunque el trabajo que realizan Nieto y Samuano mencionan que México es uno de los países con menor grado de apatía política y de apatía comunitaria. Es un país con mucha participación política de diferentes formas, no solo institucionales, y con mucha fuerza comunitaria. Sin embargo, hay una apatía y hay una desconfianza en las autoridades, en las políticas, que ha ido creciendo en los últimos años, aunque con los gobiernos recientes esto ha disminuido, ha habido más participación y sobre todo una de las que en lo particular más me preocupa, que hay una falta de sostenibilidad de los mecanismos y de las acciones participativas. Es decir, cuando se hace una consulta pública para aprobar un plan de gobierno o un instrumento de planeación, si se dan cuenta regularmente solo se abre 2 meses, 2 semanas, qué sé yo, cuando se va a formular y aprobar el instrumento de planeación o la política, y después ya no hay un periodo que sostenga esa participación, o sea, no hay informes de los avances, no se hace una cultura participativa, que eso es algo en lo que caeré en las conclusiones, sino que son muy coyunturales estos ejercicios de participación, son muy esporádicos y no se les da secuencia o no se les sostiene. Entonces, esos son como los desafíos que identifican estos autores y con este bagaje teórico, con este fundamento, quisiera que entráramos ya a territorio en el centro histórico, pensándolo justo como un territorio en disputa. Hace unas horas platicaba con una compañera de Pilares que vive allí en el centro histórico y me decía es que el centro histórico está lleno de centros, ¿no? De pequeños centros. No es lo mismo la región de Pino Suárez que la parte de la Guerrero, por ejemplo. Tienen otros códigos, tienen otras formas de organizarse, inclusive varios actores están muy territorializados. No es lo mismo el Zócalo, Madero. Y esta obra, Sueño de una tarde de verano en la Alameda Central de Rivera, pues me parece que es muy emblemático de las distintas voces del centro histórico, como lo mencionaba Carlos Alba y Marianne Bright en su libro. Y justamente si nosotros ponemos un poco de nombre a estos actores, digo, ya no como
como a inicios, ¿no? Del siglo XX, será por ahí, época colonial, está Posadas, sino que hoy en día tenemos nuevos actores, ¿no? Tenemos distintos usos, distintos agentes que se disputan el centro histórico o estos microespacios del centro histórico, ¿no? Que se van localizando. eh, Esta parte, por ejemplo, administrativa, gubernamental del Zócalo, que hoy en día con la llegada presidencial a Palacio Nacional, pues ha dificultado, por ejemplo, la movilidad o el acceso, ¿no? A ciertas calles, a ciertos espacios del centro histórico, afectando a los grupos de comerciantes establecidos, pero tal vez beneficiando al comercio informal o tal vez dándole mayor peso simbólico al centro histórico, al Zócalo, como un punto de reunión de los poderes de la República, de la Nación. Podemos tener el comercio asiático, ¿no? Las bodegas en Izazaga, en toda esa parte de República de Colombia, han crecido y han cooptado gran parte del comercio popular en las calles de la Ciudad de México y que comienzan a ser una fuerza en disputa, ¿no? Con otros comercios, con formas de regulación de las propias autoridades. En fin, podríamos pasar lista sobre todos los actores, agentes que habitan y se disputan el centro histórico en ciertos espacios, no de manera exhaustiva, pero sí lo que quiero dar a entender con este tipo de cuadros, de matrices políticas o de usos en conflicto y a veces en armonía, es de que el centro histórico es un territorio en disputa, o sea, no lo podemos pensar solo como estos dos perímetros o como estos, digamos, no es como colonias, sino como cuadrantes o como áreas que lo comprenden, sino que dentro de ellos hay poblaciones que se disputan ciertos recursos o cierta permanencia en el espacio y que en gran medida el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico busca armonizar esos usos, busca establecer un orden territorial y una distribución del bienestar que genera el centro histórico entre estas poblaciones, entre estos territorios, entre dos perímetros en sus desigualdades territoriales. Y, y eso es lo que sustenta el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico. Me comentaba Álvaro que hay personas fuera del país que pertenecen a otros países, a otros estados, entonces vale un poquito la pena recordar esto, ¿no? Desde el 87, ya casi 40 años, el Centro Histórico de la Ciudad de México es patrimonio declarado por la UNESCO junto con Xochimilco, y eso le dota de cierta responsabilidad al gobierno de la Ciudad de México. Después se va a crear la Autoridad del Centro Histórico para generar mecanismos de regulación urbana, intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y monumentos históricos para mantener este patrimonio, ¿no? Para que siga teniendo esta categoría de patrimonio de la humanidad. Y después de la creación de la Autoridad del Centro Histórico, uno de los instrumentos, digámoslo así, de planeación o de gestión de este territorio, como si fuera un plan especial, un plan de área, es justamente el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, que busca vincular las obras, las inversiones, la gobernabilidad, la reactivación cultural y económica del centro histórico, pero también disminuir estas desigualdades, proveer de seguridad o mejorar la seguridad, eh, distribuir el bienestar se genera en el centro histórico, tanto en personas que allí viven, trabajan, visitan, ¿no? Todas las personas que nos reunimos allí en el centro histórico. Y el primero se formula en 2011, su segunda actualización es 2017, y la última actualización es esta con la que vamos a trabajar, en la que tuvimos el privilegio de participar de 2023 a 2028, ¿no? Que es la actualización de 2017 y 2022. Eh, Contiene esta nueva versión, esta revisión que se hizo, contiene 6 ejes de trabajo. El primero, habitabilidad y seguridad urbana.
El segundo, revitalización económica y turismo dentro del centro histórico. El tercero, patrimonio histórico y cultural. El cuarto, movilidad y funcionalidad urbana. El quinto, que también tuve el gusto, el privilegio de elaborar junto con la maestra Mariana Sánchez, ciudadanía y cultura cívica. Y el sexto, fortalecimiento institucional. Si ustedes pueden descargar el plan integral de manejo del centro histórico, pueden leerlo a fondo, tiene un diagnóstico, tiene objetivos, tiene estrategias, tiene mapas, y gran parte de ese contenido, de esos 6 ejes, se construyó a través de justamente un ejercicio participativo que fue constituido por las voces, el trabajo que se realizaron en talleres, a través de cartografías participativas, con vecinos, con vecinas, con comerciantes, con personas trabajadoras, con personas especialistas, investigadoras, servidoras públicas del gobierno de la Ciudad de México, y esto se realizó bajo la supervisión del PUEC, de la UNAM, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Como les comentaba, fue un trabajo en equipo. Álvaro estuvo por allí presente, Mariana, Jessica Bautista, coordinándonos, el maestro Cancino también, y una pleyade de especialistas, y también de juventudes que hacían su servicio social y nos ayudaban a hacer todo el trabajo metodológico. En concreto, la propuesta de ejercicio participativo que se tuvo que formular, o que se realizó, consistió en talleres territoriales. Se realizaron a partir de agosto de 2022 a septiembre de ese mismo año. Cerramos con un taller temático en el Centro Cultural del México Contemporáneo, atrasito de la Plaza de Santo Domingo, antes de llegar a República de Perú. Y la idea era justo que pudiéramos cubrir la mayor cantidad de territorio y de participaciones en los distintos espacios del centro histórico, en la cual conversábamos con las vecinas, con los vecinos, con las personas asistentes, sobre las fortalezas y las debilidades que veían en el centro histórico, las problemáticas. Hacíamos unas cartografías participativas, que ahí Álvaro estuvo participando de una manera muy intensa, que me parece que es uno de los grandes aciertos metodológicos, la cartografía participativa. Sin embargo, pues como se darán cuenta, digo, el tiempo era escaso, y el personal era poco, y el territorio era muy grande. Entonces, en realidad, por más esfuerzos que se hizo, vaya, desde una perspectiva autocrítica, eran insuficientes los talleres, ¿no? No pudimos cubrir todos los espacios. Se darán cuenta, la Colonia Guerrero no tuvo un espacio, un taller participativo. Tampoco lo tuvo la parte de la Merced, ¿no? Morelos, que es el perímetro B, y es donde a veces más poblaciones prioritarias en situación de vulnerabilidad tenemos. Este, y bueno, en Tepito, pues tampoco, ¿no? Tampoco hubo un taller que pudiera atenderlo, pero esas eran las condiciones del trabajo. A pesar de ello, se buscó captar la mayor cantidad de participaciones. A través de estos talleres muy cualitativos, logramos justo que 200 personas, perdón, participaran, pudieran contarnos sus experiencias, sus vivencias en el centro histórico. El 59% fueron mujeres, cosa que no es, vaya, es interesante cómo se replica esta perspectiva de género o estas desigualdades. Las mujeres son las que tienen mayor vida comunitaria, mayor participación comunitaria, se involucran mucho con los problemas de la comunidad, y entre ellos consistía asistir a estos talleres y transmitir sus vivencias en el centro histórico. 38% eran hombres, solo hubo pocas personas que no registraron su sexo. El 50% de las personas habitaban en el centro histórico, eran vecinos, vecinas,
21% eran participantes, 19% eran personas trabajadoras culturales de algún banco o en ocasiones inclusive de la administración pública que se encuentra allí en el centro histórico. Solo el 5% eran comerciantes y acá vale la pena decirlo, eran comerciantes establecidos. O sea, no tuvimos realmente una participación de las personas que ejercen el comercio popular en las calles del centro histórico y de otras poblaciones prioritarias. Tampoco hubo gran participación de personas con discapacidad que principalmente abundan en Donceles, que se encuentran ahí entre Motolinía y Calle Tacuba. No pudimos captar, creo que lo destacaré después, pero es una de los desafíos de las áreas de oportunidad de los ejercicios participativos, ser más inclusivos con personas con discapacidad. Tampoco tuvimos realmente presencia de personas de comunidades indígenas, a pesar de que sí hay una presencia en el centro histórico, hay algunos asentamientos, pero no logramos captar esas voces. Eh, y también decir que participaron 120 personas especialistas, investigadoras, servidoras públicas, eh, que se concentraron en conversatorios que se tenían con las autoridades para ir afinando ciertas políticas de intervención en el centro histórico y resolver ciertas problemáticas muy puntuales que ya se observaban en el territorio, ¿no? Que muchas veces el trabajo, los relatos, el sentir de las personas confirmaba o te indicaba los territorios, ¿no? Que eran parte inclusive de actos delictivos o que valdría la pena intervenir en la regulación del sonido o donde se empezaban a acrecentar los problemas de movilidad debido al uso de motocicletas en aquel entonces, o el crecimiento ya del uso de scooters, en fin, toda una serie de problemáticas que las personas planteaban e inclusive pintaban aquí en los mapas. En cada sesión, en cada taller se colocaban mapas de buen tamaño donde se encontraban las zonas del centro histórico y en las cuales las personas podían poner sus problemáticas con diferentes colores. Por ejemplo, el rojo era para seguridad, azul para movilidad, este, la falta, por ejemplo, de espacios públicos también lo tenemos ahí con color verde, y eso permitía hacer un encuadre cualitativo territorial con el sentir de las personas y con la ubicación del territorio. No fue posible, no quería extender demasiado esta parte, pero salieron unos cuadros muy lindos en los cuales se encontraba, por ejemplo, la fortaleza o el problema y acá se encontraba en la segunda columna la ubicación. Entonces se podían hacer cruces en los cuales, pues sí, tantas menciones te señalaban que ahí tenías un foco rojo, ¿no? En jardines o en ciertas calles. Y también tuvimos actividades de plenarias en las cuales se tomaba la relatoría de todo lo que habían vivido las personas asistentes, y se iba concretando los relatos o las ideas, los sentires de las personas en cada uno de los 6 ejes, ¿no? En movilidad, en seguridad, en economía, en turismo, en espacio público, cultura cívica, en gestión. Y eso nos dio una gran riqueza cualitativa de los relatos y de los sentires de todas las más de 200 personas que asistieron a los talleres. Esta es una muestra, por ejemplo, de las fortalezas que identificaron las personas. Pues gran parte de ellas identificaron pues la riqueza cultural que tiene el centro histórico, los museos, es el centro histórico con más museos, ¿no? En el país y en América Latina, nuestro patrimonio cultural, las plazas y los parques, aunque hacen falta espacios verdes, pero destacaron que eso era importante, la oferta comercial
es bien importante decirlo, el centro histórico dentro de su complejidad abarca una oferta económica tanto popular como establecida, ¿no? Tanto formal como informal, y eso le da como una riqueza, una dinámica única, ¿no? Que yo no he visto demasiado en otros centros históricos de América Latina y del mundo. En fin, ustedes pueden ver toda la gran cantidad de fortalezas que las personas veían, que pudimos destacar en sus relatos. Y por el otro lado, en contraste, pues teníamos como los desafíos o los problemas, y, y uno de los más sonados tiene que ver con la inseguridad, ¿no? No es secreto de nadie que hay calles, hay barrios, hay vecindades, hay puntos de venta, de consumo, de venta de drogas, que van generando focos de inseguridad, que eso va afectando la habitabilidad de las personas. También el comercio en vía pública, la informalidad, que últimamente ha crecido por ciertas razones que no comentaré ahora, pero también es uno de los grandes problemas con el que lidian tanto personas visitantes como vecinas en el centro histórico. La sociedad en ciertos espacios públicos que contrasta con la belleza patrimonial. En fin, una serie de menciones que pudimos captar que, se, que, que nutrieron los diagnósticos y las estrategias dentro de las 6 líneas del Plan Integral de Manejo. También ahí, gracias a la participación, perdón, de José Luis Ávila, un compañero de la asociación, pues tuvimos a bien tratar de hacer una actividad lúdica en Casa Manzanares. Tuvimos la presencia de algunas infancias, entonces diseñó un material lúdico donde las infancias podían proyectar y jugar con unas maquetas de papel para construir su espacio público, su centro histórico ideal. Pero también decirlo, ¿no? Los talleres que realizamos no captaron esa participación infantil o juvenil, ¿no? Creo que es de esas áreas de oportunidad que valdría la pena considerar en el diseño participativo. Y bueno, justamente me parece que en este ejercicio, viéndolo en retrospectiva, eh, nos tuvimos la posibilidad de identificar estas problemáticas en términos socioterritoriales. Creo que uno de los grandes aciertos fue el uso de cartografías participativas. Creo que es un gran insumo, es un muy buen trabajo que puede integrarse a diferentes ejercicios participativos. Me parece que es muy importante escuchar a las personas, destacar su vivencia, buscar consensos también entre ellos y ellas. A veces hay conflictos entre los vecinos y las vecinas, pero comparten las mismas problemáticas, ¿no? A veces la gente de Valderas tenía problemas muy similares a la gente que vive, no sé, en República de Uruguay o República de Chile. Y a veces encontrar un problema en común permite la construcción de consensos. eh, y también es cierto decir que las estrategias que se plantearon en cada uno de los ejes buscaron responder a las necesidades que manifestaron las personas en los talleres, en sus relatos. Dentro de las oportunidades que me parece que tendrían que mejorarse, tanto en el próximo ejercicio participativo del Plan Integral de Manejo como en otros instrumentos de planeación, es incrementar el periodo de consulta o de ejercicio participativo, ¿no? Me parece que fue insuficiente el tiempo que tuvimos. También es cierto que muchas veces la aprobación de políticas y de instrumentos de planeación depende de los tiempos políticos, de los tiempos administrativos, de los contratos para las personas especialistas, pero me parece que es importante, ¿no? Incrementar el tiempo. Eso yo considero que nos hubiera dado oportunidad de cubrir más territorio, de escuchar más relatos, de visibilizar otras problemáticas. Eh, Justo me parece que hicieron falta mejores mecanismos de participación, más inclusivos, principalmente con personas con discapacidad, con personas indígenas, con infancias. Obviamente esto demanda recursos, demanda otra logística, pero me parece que es importante, ¿no? Procurar hacer
una participación lo más comprensiva posible en términos poblacionales. Eh, y bueno, existen poblaciones que por diversas circunstancias no se incluyeron, ¿no? Por ejemplo, les comentaba, no hubo personas comerciantes populares, digo, también no se lo obliga a nadie, pero no hubo un intento de incluir esas voces que son muy numerosas, son muy importantes. Tampoco se incluyó a las personas en situación de movilidad humana y que en tiempos recientes han crecido, principalmente en el Jardín de la Soledad. Hay un asentamiento importante de personas en situación de movilidad humana, principalmente provenientes de Haití, de Venezuela. Este, y bueno, también personas indígenas, no se capturó tanto, ¿no? A ese grupo. Y en general, miren, después de contrastar la teoría con este ejercicio práctico, por supuesto, entender la gobernanza participativa es entender que es un proceso en construcción. Justo creo que estos ejercicios de reflexión sobre los instrumentos participativos, sobre las metodologías en las que hayamos participado son necesarios para seguir perfeccionando este necesario instrumento de construcción de política pública y de distribución de riquezas en el territorio. Me parece que habría que luchar para desvincular los tiempos políticos de los tiempos de la planeación. Creo que es algo difícil, pero me parece que es necesario, ¿no? Es necesario incrementar o hacer, como lo diré más adelante, construir una cultura participativa en la cual día con día se estén generando talleres, se estén generando conexiones que nos permitan reconciliar la participación comunitaria con la participación política o ciudadana. Me parece que es necesario construir esos puentes. em, y bueno, y por supuesto, me parece que una gran parte tiene que ver con la creación de medios y mecanismos de participación más inclusivos, principalmente con grupos prioritarios, ¿no? Con personas con discapacidad, con personas hablantes de lenguas indígenas. em, y por supuesto, los vínculos interinstitucionales, ¿no? Me parece que en la construcción de esta idea de una cultura de la participación ciudadana, me parece que debe de haber una mayor intervención de los cuerpos académicos. Podríamos hacer un censo de las licenciaturas que podrían apoyar, tanto de universidades públicas como privadas, y me parece que se podrían construir ejercicios en los pilares, en centros culturales o en los propios territorios, en las propias calles, ¿no? Una vez más, planear a flor de pie me parece que es necesario, es un requisito indispensable en la planeación de la ciudad y de las políticas y de los instrumentos de planeación. Es necesario conocer el territorio, vivirlo, caminarlo. Y bueno, pues eso es, grosso modo, lo que les quería comentar, lo que les quería compartir. Les reitero la atención, la presencia, aunque sea virtual, en este ejercicio. Y bueno, pues dejo mis contactos y cierro el micrófono para escuchar a Álvaro y para escucharles y continuar en este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serna. Me parece que ha sido una ponencia bastante amplia, profunda en términos de lo que se buscó hacer en este instrumento de planeación, como es el plan de manejo. Mm, Me parece que hay varios aspectos en donde me gustaría hacer un par de acotaciones. Eh, por ejemplo, es la planeación participativa es, eh, es uno de los instrumentos base, no es, no es una información aleatoria como la presentan y la plantean en muchos ámbitos políticos o, o incluso las personas que se dedican a la planeación en el sector privado. No es simplemente un requisito,
es la base de todas las políticas y los instrumentos de planeación. Finalmente, todo está dirigido sí a la ciudad, pero esencialmente al ser humano. Y por eso es tan importante ver el reconocimiento que se hace sobre todo en las declaratorias de centros históricos, la parte del patrimonio intangible como un elemento importante, porque es el reconocimiento de la actividad humana, que es lo que le da valor y lo que le da sentido a cualquier política y cualquier instrumento de planeación. Mm, Me parece muy importante el planteamiento que haces en la distancia que hay entre estos tres mundos de la acción democrática, en donde la parte, digamos, donde no hay, se busca hacer una coordinación entre los diferentes niveles eh, de gobernanza, pero finalmente se quedan en políticas de inversión, en políticas de proyectos, en políticas que, que, es- que tienen visibilidad, pero que no tienen un fondo concreto social, una dirección social específica. Creo que ahí puede ser uno de los elementos en donde, en donde le hace falta trabajar este tipo de acción democrática, o estos elementos de acción democrática. También otro concepto que me pareció súper importante es el conocerlo, el hablar de los diversos tipos de centro que se encontraron en un territorio como es el centro histórico de la Ciudad de México. Todos los centros históricos, menos de nuestro continente, y bueno, de cualquier parte, tienen una característica muy especial, y es que tienen una jerarquía a nivel urbano primordial. No, solo hay un centro histórico, digamos, como tal, eh, en un territorio. La Ciudad de México cuenta con diferentes centros históricos, pero es porque han sido diferentes, eh, como diferentes asentamientos en su momento que fueron coinurbados en el desarrollo de la ciudad. Y cada uno de estos asentamientos, cada una de estas pequeñas ciudades, que después fueron globalizadas, englobadas en una sola mega urbe, como es la Ciudad de México, cuenta con un centro histórico. Pero estos centros históricos tienen una relevancia tanto administrativa como social muy importante y tienen una valencia social que no tiene, me atrevería a decir, ningún otro ámbito urbano, y es que es un acogedor natural de cualquier tipo de comunidad urbana, de lo que llaman ahora tribus urbanas. En el centro histórico tú puedes reconocer todo este tipo de minorías urbanas que no se encuentran en otro lugar, y es porque el centro histórico las acoge. Eso está en contraste con el desarrollo que han tenido nuestros centros históricos, en donde la vivienda ha sido expulsada. Ha sido expulsada porque no cuenta con las condiciones de habitabilidad suficiente, porque sus objetivos como centro histórico han cambiado. Ya no es un territorio, no es un ámbito urbano que está dirigido a la habitabilidad, sino más bien a la articulación urbana, y en donde los intereses comerciales, los intereses económicos han tomado digamos, la delantera y pues han hecho que los centros históricos tengan un desarrollo principalmente en los aspectos económicos, en la parte comercial, en la parte de servicios, expulsando a la vivienda. Pero esto indirectamente ha hecho que digamos que las dinámicas urbanas generen ciertos espacios donde han logrado refugiarse algunas minorías
sociales. En algunas plazas, en algunos edificios abandonados, han servido, digo, viendo entre las cosas negativas, han servido como refugio para gente que ha perdido sus casas, para sectores urbanos que han sido expulsados de otros ámbitos urbanos y y que solo en el centro histórico han podido refugiarse. Obviamente tiene sus problemas, son aspectos que a reconocer y a abordar, pero no a extirpar como se han tratado de hacer en otros ámbitos. Por ejemplo, el comercio informal es una dinámica que es histórica, porque el comercio, el intercambio viene de nuestros pueblos originarios y el comercio informal en el centro histórico tiene su sector principal. Y en otras partes, en otros centros históricos, como en el centro histórico de la Ciudad de México, se ha tratado de establecer estrategias en donde se reconoce y se aborda este problema. Entonces, digo, para cerrar esta pequeña reflexión, me parece que eh, la participación, la planeación participativa tiene en sí misma y en la parte humanista de los planes de desarrollo, de los instrumentos de planeación, tiene su mismo sentido. El, este tipo de planes y este tipo de estrategias están dirigidas antes que cualquier cosa al ser humano. Y es el sentido que le ha tratado de dar este tipo de metodologías como la que tú planteas, como la que se ha venido planteando en la universidad, para reconocer el valor de la comunidad, la necesidad de la comunidad y sobre todo el norte que tiene que significar la parte social en cualquier tipo de estrategia, en cualquier tipo de política de acción pública. Recordemos que la administración pública es un servidor de la comunidad y no al contrario. Entonces, como tal, tendríamos que ponerle muchísimo más énfasis en la parte social, en la parte humanista de estos instrumentos de planeación y de la planeación en general de nuestras ciudades. Eh, bueno, no me quiero extender mucho más. Pasamos a algunas preguntas de nuestro público. Eh, a ver, no veo manos, no veo que hayan lanzado manitas. Veo aquí una primer pregunta, la formula Ernesto Valenzuela Valdivieso y pregunta, ¿qué opinión tiene sobre la participación de la comunidad de chinos en negocios en el centro histórico? Sí, sí, con gusto, Ernesto. Pues mira, es un tema complejo porque rescatando un poco de lo que decía Álvaro, pues a final de cuentas el centro histórico, por la densidad, por la aglomeración, por ciertos sentidos económicos, turísticos, culturales y hasta como bien señala Álvaro, histórico, tradicionales, es un punto que genera economía. ¿No? Pero no solo genera economía en términos formales, sino también en términos populares. E históricamente ha sido así. Si nosotros recorremos la historia del Zócalo, en principio era un mercado y después se fue desplazando al volador y del volador terminó en la Merced. Pero la vocación de comercio popular en el centro histórico es histórica, ¿no? Y coincido de hecho con Álvaro, a pesar de que últimamente se ha desbordado, y eso se desbordó mucho a raíz de la pandemia por la apropiación de las mercaditas feministas, por toda la crisis económica que surgió en la pandemia, hubo apropiaciones de espacio público y pues ciertas personas que pertenecen a algunas organizaciones de comerciantes del espacio público se montaron sobre esa legítima agenda
política y social y comenzaron a cooptar espacios, ¿no? Y de ahí vienen otros temas políticos de los cuales no hablaré en este momento, pero si se dan cuenta, hoy en día Eje Central está cooptado de comercio como antes de la regulación de 2003, ¿no? Y otras calles. Entonces, y bueno, esto crece en términos decembrinos, ¿no? Pero ese es un punto, ¿no? El centro histórico en sí mismo genera economía, genera atracción, y después la llegada de todo el comercio de origen asiático, pues tiene que ver justo con un abaratamiento de costos. Yo recomiendo mucho los trabajos de Carlos Alba para entender cómo se transitó de la fayuca a la importación de artículos de origen asiático, que hoy en día no solo vemos en el centro histórico, los vemos en el metro, los vemos en cada espacio de comercio popular, se ha llenado de este tipo de artículos de, digámoslo, calidad mediana, calidad aceptable, bajo costo, eh, y que a nivel mundial han crecido de manera exponencial. Esto en México lo vemos muy, eh, pues muy palpable, pero en otras economías en desarrollo, en Latinoamérica, en la parte sur de Asia, de África, también existe este comercio global, esta globalización desde abajo, dice Carlos Alba. Y pues, por supuesto, eso ha atraído a nuevas personas aquí al centro histórico. Hay calles donde ya encuentras colonias de gente de Corea, de gente de Asia, que decíamos justo en los talleres del seminario, llega un momento en el que ya hasta tendrías que estar hablando chino, ¿no? Aquí en el centro histórico la gente de China empieza a hablar español. Entonces, si bien es cierto que hay afectaciones a los comercios, desde una perspectiva humanística, como lo menciona Álvaro, no puede derivar esto en una xenofobia o en un rechazo, ¿no?, a las personas asiáticas. Son parte de la multiculturalidad del centro histórico, ¿no? Esto que dijo Álvaro es muy, muy, muy interesante. El centro histórico reúne una gran cantidad de culturas, una gran cantidad de personas, dice él, de tribus, eh, y las personas asiáticas son una de ellas, ¿no? Me parece que considero que habría que pensar estrategias de integración cultural y económica en los mejores términos a la vida del centro histórico. Habría que pensar en mejores regulaciones. Creo que en Izazaga ya se hizo un intento, un cierre de bodega, ya está inclusive cierta fiscalización sobre esos espacios, esos edificios que ya son solo de comercio asiático. Entonces, en mi opinión es eso, hay que buscar formas de integración económica, cultural y social que abonen a la riqueza que ya tiene el centro histórico, ¿no? Creo que va por ahí el comentario. Gracias por la pregunta. José Carlos. Tenemos una pregunta de José Carlos Hayakawa. Me permito saludar al doctor Hayakawa. Él es el doctor nos acompaña desde el Perú y es una persona reconocida en este tipo de estudios. Adelante, doctor, por favor. En primer lugar, quería agradecer la posibilidad de invitarnos. Hay algunos colegas que desde el Perú estamos acompañando. Yo estoy en Lima, está la arquitecta Magali Gallardo, que es de Cusco más bien, y el tema Ah, nos parece de la más absoluta importancia. Y felicito también la ponencia, porque nos interpela de múltiples maneras, y sobre todo en la actualidad de cómo gestionamos los centros históricos en el Perú. Quería hacer un comentario y dos preguntas. El comentario era, digamos, por mi interés especial, por mi ascendencia japonesa, Nikkei, el tema de las comunidades asiáticas en el centro histórico me ha llamado muchísimo la atención. En el caso de Lima, que es el centro histórico más grande que tenemos en el Perú, lo que se ha producido es un fenómeno inverso, digamos, ¿no? Lo que ha ocurrido es que el centro histórico ha perdido después de la Segunda Guerra Mundial, desde los 50, 60, centralidades. Muchas poblaciones e instituciones han dejado el centro histórico y también las comunidades
asiáticas o de origen asiático, sobre todo chinos y japoneses, que son muy importantes para el Perú, que han más bien ido dejando el centro histórico. Igual todavía tenemos un barrio chino, donde también convivían los japoneses y sus descendientes, digamos, pero claro, en su mínima expresión todavía, ¿no? Yo creo que de la potencialidad que tenía hasta los 50, ahora quedará, digamos, tal vez la mitad, ¿no? Un 50% de la dinámica que tenía antes, pero todavía existe el barrio chino. Y hay una nueva migración china en esta expansión global de China, digamos, ¿no? Ya no es la migración por contrato del siglo XIX y tal, sino, digamos, a partir de los procesos de neoliberalización de América Latina han llegado, como en otros países, también muchos, este, eh, digamos, habitantes de China, ¿no? Como comentario, porque me ha llamado mucho la atención, es algo que yo vengo investigando en mi tesis doctoral y tal vez podamos entrar en contacto. Ahora, sobre las consultas que quería formularle, primero, a nuestro expositor. Lo primero es el tema de las cartografías participativas. Me ha parecido una experiencia muy valiosa, inusual para el caso de Perú a la hora de definir nuestros planes maestros. Tenemos nosotros una ley de participación ciudadana que reconoce los diversos niveles de participación, pero normalmente casi siempre, o casi siempre, nos quedamos en la consulta, nada más en periodos muy cortos. Se vuelve casi un requisito en los procesos de planeamiento, pero quería saber si dentro de la experiencia mexicana, en el caso expuesto, o si conocían de algunos más por vuestra condición de federación, de Estado federal, si habían niveles de participación con poder decisorio. O sea, si van más allá, digamos, de la posibilidad de obtener información valiosa, cualitativa, ¿no? O tal vez fenomenológica, pero sí, digamos, los diversos actores sociales, sobre todo los locales, ¿no? Los vecinos, los comerciantes, etcétera, las instituciones que tienen relación consuetudinaria, participaban en la toma de decisiones de agendas, prioridades, actuaciones. Como una primera pregunta, desde la experiencia mexicana. En el caso peruano no ocurre eso, no, digamos, esa construcción de la gobernanza no, digamos, reconoce poder decisorio en los actores locales y son, digamos, desde el gobierno local y los tecnócratas quienes toman las decisiones, en el mejor de los casos cuando han hecho una consulta breve y previa, ¿no? A veces posterior, incluso la consulta incluso a veces pasa de manera posterior. Y la segunda consulta es, en el caso específico de los espacios públicos, donde creo que hay una doble dimensión de lo público, el espacio público a partir del uso público, pero también porque lo patrimonial adquiere esta dimensión pública, entonces es doblemente público. Si es que es habitual que tengan consultas más extendidas, mucho más abiertas y permeables, y si esta participación amplia, si es que es así, tiene incidencia en la toma de decisiones, por ejemplo, en la declinación de determinada propuesta o en la modificación a partir de lo que los diversos actores sociales plantean. Esta pregunta viene porque en este momento se está discutiendo para el caso de Lima una intervención en la Plaza Mayor y en la Plaza San Martín, y se están llevando a cabo por criterios que desde el lado de la conservación del patrimonio son muy discutibles, pero también desde el lado de la sostenibilidad ambiental y sociocultural, por reconstrucciones hipotéticas, una mirada pasatista y generando, por ejemplo, islas de calor, digamos, afectando las especies urbanas, ¿no? Especies animales urbanas que tenemos, y usos sociales que ya se han ido instalando en historicidades más recientes, ¿no? Perdón si me extendí, pero quería aprovechar con el tema. Solo me permito hacer una acotación con relación a lo que nos decía el doctor Hayakawa. Recordemos que nuestras ciudades, como nuestros países, son productos de la migración. No hay culpas, no creo que tenga que haber disculpas de parte de uno o de otro, es la historia de la humanidad. Pero recordemos que nuestra ciudad, Ciudad de México, siempre ha tenido componentes de migrantes.
Solo me permito recordar la importancia de los migrantes libaneses con sus distinguidos representantes como el señor Harb y como es el señor Slim, o otros, o los mismos españoles, u otras migraciones que hemos tenido, que al día de hoy, pues son parte de Ciudad de México, no creo que, y bueno, y de nuestros países, no creo que sea, que se pueda hacer más mexicano porque tienes un origen u otro. No podemos caer en lo mismo que están cayendo nuestros vecinos del norte, el presidente mm, del norte, que me parece muy interesante la, la bofetada con guante blanco que le ha dado la población de Nueva York al elegir a su nuevo alcalde, que es una persona que es migrante y es extranjera. Lo menciono simplemente porque nuestras ciudades son eso, nuestros pueblos son eso, somos mezcla de culturas, somos de origen, somos migrantes y estamos buscando construir un nuevo mundo reconociéndonos en nuestras diversidades, no separándonos por ellas mismas. Muchas gracias. Doctor, disculpe la intromisión. No, el micrófono es abierto, si no, no sería un ejercicio participativo esta ponencia. Pues muchísimas gracias, doctor Hayakama. Y justo regresando a Carlos Alba, él tiene un par de artículos en los cuales habla justo de estas nuevas migraciones de personas asiáticas, de personas de China, y destaca cómo muchas de las personas comerciantes aquí en Ciudad de México que ya tienen locales y vienen por oportunidades de desarrollo a México, porque en China no tienen necesariamente las posibilidades, o sea, vaya, son empleados o tienen algún ingreso, pero hay un tope allá en China que no les permite acceder al nivel de ingresos que tienen aquí en México vendiendo cosas o haciendo intermediaciones entre los dos mercados globales, ¿no? Entonces, esos artículos de Carlos Alba me resonaron ahora que usted decía que hay una nueva ola de migración china y asiática. Yo los recomendaría, con gusto podemos entrar en contacto e intercambiar la bibliografía. Y luego, respecto ya a las preguntas, sí, la cartografía participativa a mí me parece genial. O sea, es de los grandes aprendizajes que le debo a Álvaro y a su equipo, porque yo lo he ocupado tanto en otros ejercicios participativos como ejercicios escolares, ejercicios docentes, y es muy importante ver cómo las personas reconocen su territorio y construyen otros territorios. O sea, hay trazas urbanas que no se representan en las cartografías porque son trazas sociales, ¿no? Por ejemplo, no sé, puntos de desarrollo cultural comunitario, o inclusive en términos ya de delictivos, puntos de venta en narcomenudeo, todo este tipo de cosas que no salen en las cartografías oficiales, pero que cuando caminamos la ciudad a flor de pie, obviamente, podemos identificar esas vivencias y se construyen otras cartografías que se enriquecen. Entonces es una gran metodología, a lo mejor la impresión es un poco costosa de los mapas, pero hay maneras de hacerlo de forma económica y los resultados cualitativos son bastante grandes. Sí, a ver, es que acá al menos en Ciudad de México, tenemos, me parece que de los dos casos. O sea, sí hay ejercicios participativos que se han realizado para aprobar obras o proyectos, tanto a nivel de promotores, de desarrolladores inmobiliarios, como de las propias figuras de gobierno, ¿eh? Sin embargo, también ha habido casos en los cuales la participación comunitaria, la organización política de las zonas a nivel micro ha logrado impedir desarrollos inmobiliarios o intervenciones en los territorios. Por ejemplo, me viene el caso del CETRAM Chapultepec, que ese es reciente,
Era una obra en donde se buscaba hacer, ya saben, una gran plaza comercial a la salida de la estación del metro Chapultepec, con ciertas innovaciones. Y la comunidad, una comunidad de estrato medio alto, con ciertos grados educativos, pues logró fortalecer su participación y a partir de estos ejercicios de consulta echaron para atrás ese proyecto. Pero fíjense, o sea, los acentos, ¿no? Personas con ciertos grados educativos, con cierto poder adquisitivo, digámoslo así, clases medias educadas, tienen esta fuerza en la participación para frenar, ¿no? Ese tipo de acciones. También el Foro Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, aquí es otro tipo de población, es población de barrios y pueblos originarios en Azcapotzalco y pararon la construcción de un foro deportivo Azcapotzalco que iba a acompañar a la Arena Ciudad de México, un gran complejo deportivo, una nueva ciudad deportiva, pero que iba a afectar la Alameda Norte, el Deportivo Reynosa y la traza justo de los barrios y pueblos aledaños a la zona y se echó para atrás ese proyecto. El Big Gran en Miguel Ángel de Quevedo, también una gran obra de viviendas, de desarrollos inmobiliarios, y no pasó. Y bueno, el litigio ahí sigue porque hay una afectación al patrimonio de Ciudad Universitaria, hablando de espacios patrimoniales, pero se frenó la obra y los vecinos vecinos y vecinas siguen luchando por ciertos mecanismos de mitigación de las obras que se hicieron y garantizar que no vuelva este desarrollo inmobiliario. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, el Plan General de Desarrollo anterior, el intento de PGD también fue frenado por procesos consultivos y participativos. Entonces, sí me parece que fortaleciendo la participación política y comunitaria, se tienen opciones para intervenir en las arenas públicas y frenar ciertas decisiones de política en los territorios, ¿no? Y bueno, eso es lo que respondería al respecto. Me permito hacer un par de acotaciones muy rápidamente. Bueno, en términos el doctor Hayakawa nos preguntaba sobre la cartografía participativa. Esta es pues una metodología creo que no es tan nueva, pero sí es un instrumento que como como decía el doctor Serna, es absolutamente útil, sobre todo porque es una metodología que, según entiendo, fue creada por antropólogos y sociólogos, en donde se busca que las personas plasmen en un mapa muchas de sus vivencias, de sus significaciones y de cómo ven el territorio. Y esto es algo, este trabajo los obliga a hacer un esfuerzo de abstracción de la información que resulta muy útil. Entonces, eso, al hacer estas dinámicas de cartografía social, eh, las personas que son expertas en este tipo de lecturas del territorio y sobre todo de los significados de lo que aquí plasman las personas, las sociedades, se encargan de interpretarlo y de hacer un diagnóstico de la situación en diversos eh, tipos de información, como son lo que tú decías, se pregunta, se les dice que plasmen lo que son problemáticas, lo que son fortalezas y lo que son oportunidades. Y en este ejercicio se logran identificar muchísimas cosas. Eso, desde problemas, desde qué cosas ellos piensan de su ciudad, de cómo la interpretan, de muchos sectores que nosotros no tenemos la percepción por no vivir en ellos. Y a partir de esto es un insumo muy bueno, porque después, con esta interpretación, se hace una lectura, se hacen hasta tablas de porcentajes y de muchísimas cosas. Pero bueno, el fondo de esto es que
a partir de estas conclusiones son un insumo para los diferentes, digamos, ámbitos del estudio que se está haciendo. Entonces, de allí se sacan conclusiones para la parte social, para la parte de infraestructura, para la parte de seguridad, para la parte de ambiental, porque de allí se leen muchas cosas y quedan, sobre todo quedan plasmadas en un papel en donde se pueden interpretar mucho más fácilmente, ¿no? Y entonces de allí se sacan estas conclusiones y estas conclusiones se pasan a los que están desarrollando cada uno de estos temas y ellos lo utilizan como insumo para hacer sus propios diagnósticos en términos, ya les digo, sociales o económicos o históricos o de seguridad, lo que sea, y a partir de esto refuerzan sus análisis, sus diagnósticos y con base en esto plantean sus estrategias políticas y todo lo demás. Ahora, estos instrumentos, ¿qué es lo que le da sentido a esta planeación participativa? Que bueno, la planeación participativa, con uno de sus instrumentos es la cartografía social, pero en sí la planeación participativa, que también se hace el mismo proceso, se hace una lectura de lo que aporta la gente, al final, todo este aporte genera un diagnóstico en diferentes ámbitos. Y este diagnóstico, después los expertos lo traducen en, en propuestas, en estrategias, en políticas y sobre todo en políticas, en una parte que es vinculatoria, en donde ellos proponen, por ejemplo, un proyecto o una política y este tipo de proyecto vincula a los diferentes estamentos del gobierno, quienes son los que están encargados de desarrollar esta política o estas estrategias. Entonces, digo, no sé si me estoy dando a explicar, pero a lo que voy es a esto, a que estas metodologías de planeación participativa generan unas conclusiones, generan unos proyectos y a partir de ello es que se puede vincular a los diferentes estamentos del gobierno para que ellos se encarguen de hacer, de materializar este proyecto que se está haciendo. Otra parte que me parece que es válido de mencionar es que si la población no asume y no se apropia de estos instrumentos de planeación, no van a tener éxito. Por más dinero público, por más voluntad política, si la población no entiende el diagnóstico, no entiende y no se apropia las propuestas, no van a tener éxito. Y por eso es importante que ellos, al leer las propuestas, se identifiquen que son problemáticas que ellos mismos propusieron, que ellos mismos denunciaron y que se les está dando respuesta a todo este tipo pues de inquietudes y de necesidades que tiene la sociedad. Es allí donde pienso yo que es la parte más importante de la planeación participativa. Doctor, ¿cómo piensas que podría volverse más vinculada? ¿Cómo se podría vincular la parte de los tiempos políticos de los que tú hablabas con estos instrumentos de planeación? Mejor dicho, ¿cómo hacer para que se puedan llevar a cabo estos instrumentos de planeación y todas estas estrategias y vincularlo a los tiempos políticos que tenemos en nuestros gobiernos? Que era un poco una de las cuestiones que tú nos planteabas como una de los problemas que tenían que tenían este tipo de mecanismos de planeación, ¿no? Esa sería una de las preguntas que tendría para hacerte. Sí, Álvaro, pues, en primera instancia, gracias por la cátedra de cartografías participativas. Y va al calce con lo que voy a decir, porque
justamente tiene que ver con la apropiación de las problemáticas, ¿no? Por eso yo insisto mucho en la cultura de la planeación comunitaria. Es decir, es necesario que nosotras integremos esta idea de la intervención, del conocimiento de los planes, de las leyes, de los programas, y, y que nosotras como personas académicas vayamos a territorio a facilitar todo este tipo de cosas, ¿no? A generar esa reducción, decías tú muy bien, entre los círculos de la gobernanza participativa, ¿no? Que me parece que el papel académico allí sí es como muy vinculante, ¿no? El papel docente comunitario, eh, y a partir de eso hacerlo una práctica, eso es una cultura, ¿no? La reproducción de hábitos, la reproducción de prácticas, porque eso va a permitir que, digámoslo, ya sabemos que el 2028 va a haber una actualización del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico. Pero si nosotros lo hemos venido trabajando a lo mejor de 2017, a partir de estos seminarios, a partir este, de la Escuela de Participación Ciudadana de Fideicomiso del Centro Histórico, a partir de una estrategia que a lo mejor la UNAM o la UAM u otro centro de investigación haya empezado a desarrollar en el territorio, en primera instancia, la gente va a saber qué es un plan integral de manejo del centro histórico, para qué sirve, luego va a ver cómo se refleja su vida o sus problemáticas en ese plan, o sea, cómo se pueden solucionar esos problemas, ¿no? Lo que tú decías, necesitamos que la gente se identifique en los instrumentos de planeación, en los instrumentos de gestión del territorio. Y a partir de eso van a cuadrar los tiempos, porque ya no vas a necesitar eh, una semana o 2 meses antes de que sea el plazo en el que tú tienes que mandar a Congreso o tienes que mandar con las autoridades a que te aprueben el plan, tú ya hiciste un trabajo de consulta. A lo mejor lo que haces en los foros, en los seminarios o en los talleres es condensar esto que tú ya viniste sembrando desde meses atrás, ¿no? Creo que eso es clave. No como ahora, no sé, tenemos Plan General de Desarrollo, se abrió la consulta el 10 de noviembre y en teoría se cierra el 10 de enero, cuando te cruzan festividades decembrinas y demás. No me parece que sean las mejores formas de hacer las cosas, ¿no? Porque mucha gente no sabe qué es un plan general de desarrollo, no sabe para qué sirve, cómo le impacta en su vida o cómo le va a ayudar, no sabe que es indispensable para bajar el resto de instrumentos de planeación que permiten la organización del territorio y de las desigualdades, tanto a nivel Ciudad de México como a nivel territorial y a nivel alcaldías. Y para eso necesitas tiempo, para explicarle a las personas, para que lo interioricen, para hacer estas bellezas de cartografías participativas en los cuales van construyendo el territorio que sueñan, bueno, el territorio que viven, que padecen y luego el territorio que sueñan, porque esto es prospectivo. Entonces, me parece que esa es la clave, ¿no? Hacer estos ejercicios, necesitamos más escuelas de participación como la del Fideicomiso del Centro Histórico. Necesitamos más espacios como estos y más gente interesada, involucrada, de diferentes estratos sociales. Nosotras también, personas académicas, innovar en las formas, en cómo transmitimos conceptos técnicos, conceptos jurídicos, normatividades, y trabajar en esa traducción, en un ejercicio hermenéutico, ¿no? De lo contrario, vamos a seguir a merced de los tiempos políticos, de los tiempos administrativos, y los ejercicios participativos de consulta o de otro tipo de formas de aprobación de los proyectos van a ser eso, un requisito, ¿no? Llenó la encuesta, perfecto, participó en el taller, muy bien, pero no vamos a tener esto que tú bien mencionas, de ver reflejado la experiencia de las personas en ese plan, ¿no? No va a tener una legitimidad en ese sentido, a ese nivel, ¿no? Y por eso, bueno, ciertos instrumentos de planeación no se han aprobado, porque no trabajaron de la mejor manera esa parte, ¿no? De una forma planeada, aunque sea irónico. Eso es lo que yo tendría que responder. No, es lo que legitimiza este tipo de instrumentos, ¿no? La participación ciudadana y lo que hace que se equilibre los intereses del poder. Muchas veces cuando este tipo de proyectos se les entregan a los
a los jefes delegacionales o a los presidentes municipales o así, ellos mismos le hacen cambios a este tipo de proyectos en donde se tergiversa y se cambian las estrategias y las intenciones originales, favoreciendo pues sus propios intereses, o bueno, intereses de a quien le tenga que pagar favores. Y pues bueno, es allí, ese también es un punto neurálgico en donde hay que ver cómo garantizar que las propuestas lleguen a su destino. Eh, eh, una pregunta muy básica, pero bueno, ¿cuáles serían los instrumentos, eh, digamos, más importantes para, para que se establezca esta participación ciudadana? Digo, sé que uno de los instrumentos o uno de los mecanismos después estas son las consultas de los planes de manejo. Pero ¿qué otros sistemas, para recordar a la gente, qué otros sistemas, qué otros mecanismos hay de participación ciudadana en los planes bueno, en todo, en la planeación, en los planes de manejo, en todo este tipo de instrumentos de planeación? Sí, bueno, añadiendo a lo anterior, me parece que tendríamos que trabajar en tres tiempos. Una, la preparación participativa, es decir, meses antes. Después la coyuntura ya de esta consulta participativa y posteriormente esto que mencionabas, la vigilancia en los resultados, ¿no? Por ejemplo, no por otra cosa, pero estaría interesante el ejercicio de ver qué del plan integral de manejo del centro histórico se ha conseguido, ¿no? En qué porcentaje las estrategias han funcionado. Hacer evaluaciones a final de cuentas, ¿no? Y que no solo queden en términos académicos o políticos, sino que también la ciudadanía que ayudó a formular ese instrumento de planeación o ese instrumento de gobierno, pueda verificar que realmente los objetivos se están alcanzando o se está trabajando para llegar a la propuesta, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a 2028 en este caso, ¿no? Entonces, eso por un primer punto. Tendríamos que pensar en esos tres momentos en la organización de la, de la acción participativa. Y luego, me parece que la consulta es justo eso, ¿saben? Es como un periodo en el cual se abre para recibir múltiples solicitudes, expresiones de problemáticas, se pueden hacer foros, talleres, mm, vaya, múltiples actividades que incentiven la participación de las personas y que les permitan recoger problemáticas y propuestas de solución con los cuales se coteje la propuesta técnica, ¿no? Porque siempre se va con una propuesta técnica, solo poner atención es una propuesta técnica, es un borrador que en ningún momento, como recordarás en los diagnósticos, era el definitivo, porque para eso lo pones a consulta, estás poniendo un borrador a consulta de la ciudadanía. Y luego, esto que tú muy bien señalas, tiene que haber un periodo de revisar y constatar que efectivamente la participación de las personas fue tomada en cuenta, ¿no? Que esto en términos del Plan General de Desarrollo tiene que ver con los anexos de los mecanismos de participación, ¿no? Y que viene con toda un instrumento ahí complejo de que hay que informar a la ciudadanía de qué manera se recogieron las propuestas, cómo se integraron, si vienen solicitudes de personas que consideran que no se tomó en cuenta su adición, su problemática, pues hay que hacer un informe, ¿no? En el cual se detalle cómo sí se recuperó, por qué no se recuperó. A lo mejor comprendía para un nivel de alcaldía y no de ciudad, ¿no? A lo mejor la problemática no correspondía al centro histórico, por ejemplo, ¿no? Eh, pero ese tipo de situaciones me parece que también es importante aclarar, ¿no? La consulta es un periodo en el cual se pueden hacer múltiples actividades que incentiven la participación ciudadana, que permitan la expresión de problemáticas, de propuestas, y después viene un periodo de evaluación
de revisión de que realmente se integraron esas propuestas. Y en el ideal tendría que venir otro periodo en el cual se estén evaluando los avances sobre estos instrumentos de planeación. Creo que a eso no hemos llegado, ¿no? Nos quedamos, como hemos venido platicando, nos quedamos en el nivel coyuntural de la participación. No seguimos todo este proceso, desde la preparación hasta la coyuntura y la post consulta en la cual tenemos que darle seguimiento, ¿no? A ese trabajo. Eso es lo que yo te compartiría. Bueno, les compartiría en general. No veo más preguntas por el momento, entonces me voy a permitir una última pregunta. Vi en tu presentación, hicieron un taller con los niños y me parece muy importante, eh, pues eso, tomar en cuenta a los niños, más, más porque uno de los grandes problemas de nuestros centros históricos y uno de los indicadores más importantes que tiene o que nos muestra el tipo de desarrollo que están teniendo nuestros centros históricos es que no son ámbitos urbanos apropiados para niños. Y entonces, un ámbito urbano que no es apropiado para niños es un ámbito urbano que no tiene condiciones de habitabilidad, que ha perdido eso, la parte humana de sus espacios, por más histórico y por más consolidado que esté. Entonces, eso, cuando tienes un centro histórico, cuando tienes un centro histórico o cualquier ámbito urbano que no reconoce y no puede contener, no puede albergar el crecimiento de un niño, es un ámbito urbano que se está marchitando, que se está deteriorando y que está perdiendo sus condiciones originales. ¿Qué, ¿Qué conclusiones sacaron ustedes de esta práctica que hicieron con los niños? O, digo, ¿qué intenciones tenían y qué lograron entender como aporte para la planeación participativa? Gracias. Sí, sí, pues justo como les comentaba en las primeras láminas, nosotras llegamos al centro histórico o uno de las entradas del centro histórico, tal vez la más reciente, como trabajadores culturales, comunitarios, tiene que ver con ejercicios en espacio público con infancias. Y eso es un trabajo muy lindo, se hizo en colaboración con el Centro Cultural El Rule y era un programa que se llamaba Ruleteando. Y lo que hacíamos era llevar actividades culturales a los territorios, a Candelaria en un principio, a Centro Histórico, porque justo las infancias, hay una distancia social, eso lo descubrimos, de que las infancias, aunque esté el museo, no sé, el Museo Nacional de Arte, a una calle de donde viven, en República de Chile, atrás, no van porque les impone el museo. O sea, no se sienten representados en esos espacios. Entonces, lo que hacíamos con este programa era intercambiar cultura. Nosotros llevábamos cultura al barrio y el barrio nos daba también cultura. Entonces, allí se empezó a construir una sinergia muy linda entre espacios culturales y territorios y barrios. Y después, bueno, sabrán, llega la pandemia, toda la administración pública, todos los trabajos, nos vamos a confinamiento, hasta el terrible suceso que dio origen a Barrio Adentro, que no voy a entrar en muchos detalles, pero tuvo que ver con el asesinato de dos adolescentes de origen indígena. Eh, y bueno, eso hizo que se volviera a reactivar estas intervenciones en territorio con infancias. eh, Éramos pocas instancias de cultura y del gobierno de la Ciudad de México que estábamos en ese tipo de trabajos. Entonces, lo que dices es clave y es muy clave en términos de planeación, de, de instrumentos de planeación, porque la infancia del día de hoy va a ser el joven del día del mañana, ¿no? A propósito del PGD, me tocó trabajar con jóvenes, con juventudes el día de hoy, y les decía, es que lo que tú estés observando en esta ciudad va a ser la ciudad que vas a tener cuando seas adulto en 20 años.
En mi caso va a ser la ciudad cuando sea una persona adulta mayor. Entonces tengo que estar pensando en la ciudad en la que quiero vivir. Y en el centro histórico era igual, ¿no? La idea de este ejercicio era un ejercicio lúdico, era que imaginaran o proyectaran el centro histórico en el cual querían vivir, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño a las infancias, y lo primero que te decían es de que yo quiero columpios o quiero un espacio en donde poder jugar, es que aquí no tengo un parque. Y muchas veces nosotros como facilitadores comunitarios llevábamos a través del juego ese tipo de cosas. Entonces, en las maquetas que les mostré, en los elementos lúdicos que generó Luis Ávila, justo era eso, ¿no? Era que a través del juego, a través del arte, las infancias nos fueran mostrando qué es lo que les hace falta en su centro histórico. Y justo es lo que tú mencionabas, no es un centro histórico económico, cultural, turístico, comercial, eh, pues para ir a disfrutar en las noches, un centro nocturno en el sentido de la actividad que se desarrolla en algunas calles, pero no es un centro infantil, ¿no? Yo creo que hasta tiempos recientes no se ha logrado consolidar un espacio, un centro histórico para las infancias, y principalmente para las infancias que viven allí en el centro histórico, en las calles aledañas, ¿no? Al primer cuadro, en la parte de la Guerrero, en la parte de la Merced. eh, entonces, pues fue un intento, ¿no? Por darles voz, por escuchar cómo viven su centro histórico, y como les mencionaba, es una de las partes que tenemos que mejorar en los ejercicios participativos, ¿no? Porque estas infancias terminan siendo las juventudes o las personas adultas del mañana, y si no empezamos desde ahora a implantar esta semilla de la prospectiva, es decir, de imaginar un mejor futuro, pues difícilmente va a ir construyéndose este territorio con mayor bienestar, con mayores beneficios para las generaciones presentes y venideras, ¿no? Eso es lo que podría compartir al respecto. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, no, no veo más preguntas en el público. Pues bueno, ya nada más nos queda pues agradecerle a usted pues este esfuerzo de síntesis y de querer compartirnos estas experiencias y, pues dejarnos una información y sobre todo una educación que pues está en términos de construcción porque son conceptos y son metodologías que hasta ahora se están empezando a reconocer y a hacerse válidas. Y me parece que, pues eso, que trabajos como el suyo, como el de la maestra Mariana Sánchez, eh, hace que estas metodologías y este reconocimiento de la parte social en, en la planeación urbana y en el crecimiento de nuestras ciudades, pues tenga mayor escucha y tenga mayor incidencia, pues como debería ser, ¿no? La ciudad tiene que regresar a su parte humanista. La ciudad tiene que regresar a ser eso, el lugar de vivienda para los seres humanos y no un lugar de intercambio y de producción. Y en especial los centros históricos, me parece a mí. Bueno, muchas gracias y pues le agradezco a todos nuestros participantes, al doctor Hayakawa, a todos nuestros participantes, todas las personas que nos acompañaron hoy. Veo que hay personas de Colombia y personas de otras naciones de la región. Y pues muchas gracias por acompañarnos. En 8 días tendremos otra sesión del seminario que también va a estar muy interesante. Ya mañana saldrá en la convocatoria en nuestras redes sociales para que ustedes se puedan inscribir y asistir. Bueno, pues Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación al programa universitario de estudios en la ciudad, y pues aquí estamos para seguir compartiendo. Muchísimas gracias. muchas gracias. Feliz noche.